junto a los consejos evangélicos de la virginidad consagrada, la castidad o celibato y la pobreza, contemplamos inseparablemente unidos el consejo evangélico de la obediencia. Algo muy brevemente dije al comienzo del retiro, si ustedes recuerdan, les decía cómo cualquier persona que experimente conflicto entre amar, ser libre y obedecer, no tiene ni idea de lo que es amar, ni de lo que es ser libre, ni de lo que es obedecer. Porque son tres expresiones de una misma identidad, de una misma realidad. Y esto es precisamente a lo que vamos a dedicar la charla última de este día. Así, contemplando el misterio, recuerden que siempre que hablamos de cualquiera de los aspectos de la vida cristiana, siempre la referencia es la persona de Jesucristo. ¿Cómo ha vivido Jesucristo? ¿Cómo vive esto ahora en medio de nosotros aquí presente? ¿Cómo vive su obediencia al Padre? ¿Por qué vive en estado de permanente virginidad consagrada? ¿Por qué elige la pobreza como signo mesiánico? Es siempre contemplar a Jesucristo. Lo que hemos venido aquí es a eso, no han venido a escucharme a mí, han venido a que Jesucristo mismo les hable a ustedes al corazón, sea con la colaboración mía o sea en sus ratos de oración o como el Espíritu Santo se quiera comunicar al alma de cada uno de ustedes. Pero no se trata de que me escuchen a mí, sino que sean capaces de acoger el misterio de Jesucristo. La Iglesia pues emplea colaboraciones, que hoy soy yo, el año pasado fue otro, y el año que viene pues quién sabe quién será, ¿no? Entonces, lo importante es contemplar a Jesucristo, este aspecto concreto, que es la obediencia, contemplado, vivido por la persona de Jesucristo. Por supuesto que hay todo un misterio de revelación de la obediencia y la desobediencia a lo largo de toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Y desde luego el drama del libro del Génesis es precisamente esto, el drama del acto de una desobediencia que arruina a todo el linaje humano, a la historia de la humanidad. Por eso la obediencia llega a su máxima expresión en la persona de Jesucristo, para quien la obediencia es la suprema expresión de su amor al Padre. La obediencia lo que revela es el amor radical, incondicional, fiel de Jesucristo al designio del Padre, para que se cumpliera la Escritura. Porque lo quiere mi Padre, el cáliz que mi Padre me da, hacer lo que a mi Padre le complace, por amor al Padre. La obediencia de Jesucristo, por supuesto, está enraizada en la obediencia de Abraham. Y no en balde, no se le llama nuestro Padre en la obediencia, sino nuestro Padre en la fe, porque la fe está en la raíz de la obediencia. Adán y Eva no se fían de Dios, no tienen fe en Él, y por eso desobedecen. Cuando a un seminarista, cuando a un sacerdote, recuerdan que muchas veces he dicho problemas de celibato, muchas veces son problemas de fe. Pues problemas de obediencia muchas veces, el problema no es de que este sacerdote es desobediente, el problema es que este sacerdote tiene muy poca fe, pero eso no lo percibimos. Es más fácil ver que un sacerdote ha desobedecido a su obispo que ver la escasez de su fe dentro de su corazón. Pero si Abraham es obediente es precisamente por su fe en Yahvé Dios. Al ser llamado es el hombre que obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia. Pero dice la carta a los Hebreos, Hebreos 11:8, sin saber a dónde iba. Qué bonito es esto, de que nosotros seamos hombres que obedecemos en fe sin saber a dónde vamos. Por la obediencia a Dios, Abraham está dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac. Hay
tres aspectos en este acto de Abraham. Es el hombre que oye a Dios, escucha a Dios, es el hombre que cree y obedece. En el fondo es el paradigma de nuestra propia vocación. He escuchado tu voz en la noche. Dios que habla al corazón del hombre. Dios que me ha llamado por mi nombre, que ha hablado a mi corazón. El hombre que escucha. Y como María cree en la palabra. Dichosa tú que has creído. No puedo creer cuando todavía no he escuchado. Y oyendo el saludo, oyendo la voz del ángel, oyendo la voz de Yahvé Dios y creyendo en esa voz, obedece. El hombre que oye, cree y pone en práctica, obedece. Por supuesto que signos de obediencia y de desobediencia están continuamente entretejidos en todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero sí es verdad que el amor de Jesucristo está en el fundamento de la obra de la salvación. No es menos cierto que la obediencia de Jesucristo está en la raíz, es la causa de la salvación del mundo. Así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, el nuevo Adán, todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. El hombre se perdió y se destrozó en la desobediencia. Y ahora, obedeciendo a Cristo, va a encontrar su camino y salvación. Por eso Hebreos 5:9, Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. El amor, la causa de la salvación. La obediencia, la causa de la salvación. Son dos expresiones, dos términos, dos conceptos perfectamente intercambiables. No digamos las preciosas palabras del profeta Isaías, Isaías 42:1, 49:3, etc. Jesús, el siervo de Yahvé. ¿Por qué es el siervo de Yahvé? Porque Él es el Hijo, porque es el nuevo Adán, que a diferencia del primer Adán, siempre obedece al Padre. ¿Por qué ha venido para eso? Hebreos 10:7. Porque su alimento es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Porque según quiere el Padre, así piensa Él. Él piensa según el querer del Padre. Juan 5:30. Porque siempre obra según la voluntad del Padre. Ya esas citas son incontables. Juan 5:19. Es decir, toda la fisionomía, el retrato existencial de Jesucristo es filial. El que me envió está siempre conmigo. No me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Y como obedece al Padre, obedece también a José y a María. Lucas 2:51. Se somete a toda autoridad humana. No alega para rehusar la obediencia que Él es anterior y mayor que todos, y que todos le deben obediencia a Él. Él, al asumir la naturaleza humana, asume humildemente la obediencia familiar, la obediencia cívica, la obediencia religiosa, como era su costumbre, por ejemplo, de ir a la sinagoga. ¿Pero qué rayos tenían necesidad José y María de ir a cumplir unos ritos judíos en un templo? Ninguno, pero cumplen con lo establecido en obediencia a la ley. Como cumplen la ley del emperador cuando tienen que hacer el censo de toda la humanidad, en tiempos de Quirino y de César Augusto y todas aquellas
personas que ni siquiera pertenecían al mundo judío. La obediencia de Jesús es sobre todo una obediencia inmensamente alegre, inmensamente gozosa, es fuente de paz, de fecundidad de vida. Por ella, por la obediencia, Él se mantiene unido al Padre. ¿Qué significa para mí contemplar todo este retrato de la obediencia que hace para mí el Evangelio, hablándome de Jesucristo? ¿Qué dice todo eso de la vida de un sacerdote? ¿Qué dice todo ello de mi relación con aquellos que actúan en nombre de Jesucristo en mi vida? ¿Me dejo impactar por todo lo que esto significa? ¿Me lo creo de verdad? Creo que la salvación del mundo, que la fecundidad del sacerdocio de Jesucristo está enraizada inseparablemente en su relación filial con el Padre. Qué maravilla es descubrir cómo Él vive esta conciencia, siendo el Señor, tiene esta conciencia de siervo. Por eso la extrema obediencia de Cristo fue suprema expresión de su amor al Padre. La obediencia de Cristo le lleva a la muerte. Y la obediencia de Cristo hasta la muerte revela el amor radical, inquebrantable que le tiene al Padre. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Juan 14, 31. Y por supuesto es en la cruz donde la obediencia de Cristo queda consumada. Todo está cumplido, no se cumpla mi voluntad sino la tuya, en textos sacradísimos para nosotros. En Cristo la obediencia y el amor son absolutamente sinónimos. Su obediencia es su amor y su amor es su obediencia. ¿Tú quieres amar a Jesucristo? Obedécele siempre, séle siempre fiel. Y en esa encrucijada de obedecerle y amarle, ahí se encierra toda nuestra felicidad. No somos felices porque no somos fieles. Y es fuente de constante infidelidad y fuente, por tanto, de continua tristeza. Una de las condiciones de las que hablábamos sobre la virginidad consagrada y que hablábamos de la pobreza era cómo la humildad está en el fundamento de la virginidad consagrada. Y el humilde es el que no se fía de sí mismo, por eso es prudente, porque no me fío de mis propias fuerzas, porque sé que fiado en mí mismo estoy expuesto a caer, a fallar, a serle infiel a Jesucristo. Mejor ser humilde y reconocer que en esa situación, o esa persona, o a estas horas, o lo que sea, que me va a poner en peligro de separarme de Jesucristo. Pues ser humilde y reconocer, no, yo soy Batman, yo soy Superman, yo puedo estar en cualquier sitio, hablar con cualquiera, tener cualquier trato, a mí no me va a pasar nada. Pues la fanfarronería de Pedro, ellas saben a dónde me llevó. Lo mismo con la pobreza. Pues así como hablamos de la relación de la pobreza y la humildad, lo mismo decimos de la obediencia. Es decir, la obediencia se fundamenta en la humildad del corazón de una persona. El obediente es humilde porque no se fía de sí mismo, porque yo no sé lo que Dios quiere para mí y necesito que otros me ayuden. El humilde ama la obediencia, la busca, la procura, pide ayuda, no se fía de sí mismo. El humilde quiere configurarse con Jesucristo, que tomó la forma de siervo, Filipenses 2:7.
No se fía de sí mismo porque sabe que es un pecador y teme hacer su propia voluntad. Gálatas 5:17. Porque se ve abandonado a los deseos de su corazón. Al contrario, al soberbio, para el soberbio la obediencia es como ver al demonio. El soberbio es incapaz de obedecer. Es el rebelde por antonomasia. El yo voy a hacer lo que me da la gana, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, nadie va a coartar mi libertad, yo tengo que autorrealizarme y auto no sé qué y auto no sé cuántos. El soberbio no soporta la obediencia, la percibe como una intromisión en su propia libertad y en su propia autorrealización. Huyen de ella como de la peste, procuran desprestigiarla, de reducirla a mínimos, de hacerla inoperante. El soberbio solo se fía de sí mismo, solo confía en sí mismo. El soberbio es el que no quiere hacerse como un niño, no quiere realizar la voluntad de Dios sino la suya propia. Es el que busca guardar su vida, que ya dice el Señor, que es el que la pierde, en vez de perderla para hallarla en el Señor. Por eso, el desobediente de lo que da testimonio es de ser una persona débil. Ser desobediente es imagen de debilidad. Por eso los niños son tan desobedientes, porque son frágiles, porque son pequeños, porque no tienen fuerzas. A una persona adulta no le cuesta nada la obediencia, disfruta de ella, le complace. Tiene hambre de conocer lo que Dios quiere, y como yo no tengo ni idea de lo que Dios quiere de mí, pues pido ayuda. Igual que en el sacramento de la Eucaristía hay una especie sacramental que es la materia del pan, en la obediencia, como si fuese un cuasi sacramento, en la obediencia hay una especie sacramental que es el superior. No sé qué manía tenemos ahora de abolir estas palabras, el superior, todo lo que os huela a autoridad, a ser más que yo. No, es que lo que importa es que somos todos colegas y todos somos iguales y esto no es así. Así no nos vamos a enterar de qué es la voluntad de Dios. Ahora, si yo continuamente estoy desprestigiando al obispo, si no tengo una confianza filial con él, si no me interesa que me ayude en los discernimientos, si no me pongo a su disposición, si no soy indiferente a sus decisiones, es decir, que es imposible que yo colabore con él en la obra de la salvación. En el clero tenemos dos enfermedades. Una, el Parkinson. Hay mucho Parkinson en el clero. ¿En qué consiste el Parkinson? Es un miembro del cuerpo que se mueve por su cuenta sin que lo mande la cabeza. Hay muchos sacerdotes que es que se matan a trabajar y se matan a hacer lo que les da la gana. Es que es tan entregado, es que es tan trabajador. Parkinson hace un montón de cosas que nadie le ha encargado. No, pero es que hay que tener iniciativa. Pues imagínate que tu mano empieza a tener iniciativa sin referencia a la cabeza. Tengo una mano que es muy activa, hombre, ya lo veo. Y por eso no te sirve para nada. Entonces en la Iglesia hay mucho Parkinson. Es el autónomo, el independiente, la secta, el sarmiento que se ha separado de la vid. En la Iglesia hay muchísimos sacerdotes, estamos hablando entre nosotros, seminaristas y sacerdotes, que se están preparando a serlo o ya lo son. Pues dejemos a los demás miembros del cuerpo místico tranquilos por un momento. Pues hay muchos seminaristas que son, con perdón de la expresión, un culo inquieto. ¿Y quién quiere? Yo. Y tal, yo.
el que está en todo. Cuando se lo mandan y cuando no se lo mandan. Y además de Parkinson, tenemos la enfermedad de la parálisis. ¿Qué es la parálisis? Es igual de nocivo para el cuerpo de la Iglesia, que la cabeza quiere que un miembro se mueva y que el miembro no se mueve. Bueno, pues hay mucho sacerdote Parkinson y mucho sacerdote paralítico que es que parece que no tiene sangre en las venas, que en vez de sangre parece que tiene leche, y que tú los ves y es que van por la vida y es que vamos, que estoy tan cansado, y es que claro, lo mismo me ha mandado dos cosas, que parece que le va a dar taquicardia porque tiene que levantarse por la mañana. Entonces, que la cabeza que actúa a través del obispo, a través del papa, a través de las autoridades, de las personas que tienen autoridad sobre nosotros, quieren que colaboremos con ellos en la obra de la salvación en nombre de Jesucristo, pero ese hace lo que le da la gana y ese no hace nada ni con gana ni sin gana. El ministerio en silla de ruedas, y así me empuja a otro, no tengo ni que andar. Y así estamos en la Iglesia muchas veces, en el clero. Un montón de gente que el obispo no tiene ni idea de lo que hace, ni dónde está. Fulano, ¿dónde estás? Yo me acuerdo una vez, en una de mis múltiples misiones, esta vez era en África, y yo iba por un sendero de la selva, pero de esos del sendero de la selva, con los monos saltando por encima de los árboles. Y me veo que viene una moto, y me dice uno, pues yo no le conocía, y dice, es el padre fulano. Y bueno, él se puso nervioso porque me vio, pues yo no le conocía de nada, pero bueno, como me dijeron que era un cura, pues yo le paré para saludarle, y cuando me voy a despedir, dice, no le digas a lo mismo que me has visto. Bueno, me lo dijo en inglés. ¿A dónde iría ese personaje? Que no quería que lo supiera el obispo. Yo iba camino de la ciudad y él se venía alejando de ella. A todas estas era el director espiritual del seminario. Vamos, un fenómeno. Un testimonio impresionante. Pues ustedes me dirán, la cantidad de gente que hace un montón de cosas, que se mete en un montón de líos que nadie le ha encargado, ni ha discernido, ni nada de nada. Ah, eso sí, cuidadito con que nadie tenga Parkinson dentro de mi parroquia, ¿eh? Oye, ¿a ti eso quién te lo manda? Porque aquí ya sabes que el que mando soy yo, porque para mandar sí somos superiores. Y para que nos mandes son formadores. Porque no me gusta que me manden, pero me encanta mandar. Y para quejarnos de los paralíticos de nuestra parroquia, por supuesto, nada, es que con esta señora que no hace nada, estos jóvenes que no hacen nada, sí, no, pues si para quejarse de la parálisis de otros nos pintamos solos. Eso no es la obediencia de Jesucristo. Aquí se trata de colaborar con Él. Por eso, cuanto más pasiva es una persona, cuando digo más pasiva no quiero decir paralítica, cuando una persona tiene capacidad de escucha, tiene hambre y sed de conocer el querer de Dios. El que tiene hambre y sed de la palabra, de la voluntad de Dios. Cuando el obispo quiere echar adelante una diócesis y uno le dice es que, y el otro le dice pero, y el otro no me diga, y ¿ustedes se creen que se puede llevar una diócesis así? Es imposible, es imposible. Ahora, cuando el obispo te dice te necesito y tú lo único que dices es ¿para cuándo me quiere ahí? Así se lleva una diócesis, ¿no? Sin rechistar, sin nada que decir. Ustedes no han conocido esclavos. En tiempos de Jesucristo había esclavos. Era una figura muy común. Y la Virgen nos dice, he aquí la sierva, porque como nos repugna la palabra esclavo, pero ella no dice sierva, dice esclava.
Y un esclavo es una persona que no tiene derechos, que no reclama lo suyo. No. ¿Cuál es mi actitud frente a la obediencia? ¿Me tengo que proteger de ella? ¿O soy una persona que no siento que tengo derechos, que no me importa lo mío, que me da igual cómo me afecte? No, que estoy a ver que tengo hambre y sed de colaborar en el plan de Jesucristo, en la obra de la salvación. Por eso, la importancia de ni ser Parkinson ni ser parálisis. Por eso, la obediencia es una enorme señal de fortaleza. El obediente es una persona de inmensa fortaleza interior. Solo los fuertes son capaces de obedecer. Cuánta fortaleza la de Jesucristo para obedecer al Padre y ver el plan de Dios en tanta iniquidad. O sea, para que el mundo fuera redimido esa tarde de jueves a viernes y el Viernes Santo, ¿cuánto pecado se cometió? Se cometió deicidio. Mintieron, le calumniaron, lo llevaron preso, fue despojado, le juzgaron contra todas las normas de su pueblo, sin testigos propios. Una persona que no reclama derechos ningunos. O sea, a base de muchísima injusticia. No, es que el obispo me ha hecho, o el tal no sé qué, mi párroco nos manda, es que es una injusticia. ¿Usted sabe la cantidad de injusticia que se cometió en 48 horas para redimir al mundo? Bueno, ¿y cuál es esa injusticia que parece que te va a dar un infarto? Luego te cuentan una cosa que es de Mickey Mouse. Insignificante. Por eso, así como es una señal de fortaleza la obediencia, en el fundamento de la obediencia están las virtudes teologales. La obediencia supone un ejercicio continuo de fe. No somos soldados que obedecen a un coronel. Lo que hace un superior es simplemente discernir las mociones del Espíritu Santo en el corazón del hombre. O sea, a mí mi superior no es el obispo, técnicamente hablando. Mi superior es el Espíritu Santo. El problema es que yo no tengo ni idea de lo que quiere el Espíritu Santo. Lo que está haciendo el obispo es ayudarme a entender el querer de Dios en mi vida. Se podrá equivocar, pero yo estoy obedeciendo. Yo estoy cumpliendo el plan de Dios. Por eso, escuchar a Dios, creer en Él y obedecerle es todo un mismo movimiento, tiene la misma raíz. El creyente, lo mismo que Abraham, como María, es el que escucha a Dios y cree en Él obedeciéndole. El creyente es el que acepta hacerse discípulo del Señor. Obedeciendo a Cristo, doblega su pensamiento a la sabiduría de Dios. Tener la mente de Cristo, dirá el apóstol. Dice que ustedes fueron en otro tiempo hijos rebeldes, hijos de obediencia, que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu por la obediencia. Primero de Pedro 1:2. Por eso, la desobediencia es incredulidad, que empieza en Adán y Eva, y es la raíz de todo pecado. Todo pecado tiene en su fundamento un acto de desobediencia. Todo el que peca, desobedece. Luego será en el pecado que sea. Y así como está inseparablemente unido a la fe, está inseparablemente unido a la esperanza. La obediencia es un acto continuo de esperanza, por el cual el humilde, que no se fía de sí mismo, se fía de Dios. Dios es veraz, y todo hombre es falaz, no digno de fe. Romanos 3:4, Hebreos 6:18. El creyente, obedeciendo a Dios, a la Iglesia, a los superiores, no trata de proteger su propia vida, sino que la entrega al Señor en un precioso acto de esperanza. Yo sé, fíjense qué bonitas las palabras del apóstol, yo sé de quién me he fiado y estoy convencido
de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. 2 Timoteo 1:12. Y dice San Pablo incluso, obedecer contra toda esperanza. La esperanza en el fundamento de la obediencia. Si está unido a la fe y a la esperanza, evidentemente la obediencia está intrínsecamente unido a la caridad, a la tercera y más importante de las virtudes teologales. Los que aman al Señor son los que obedecen sus mandatos. El desobediente en el fondo no ama, no se cree que Dios le ama. La serpiente convence a Adán y Eva de que Dios no les ama. Y por eso les ha prohibido de comer de todos los árboles del jardín, cuando Dios no les había dicho eso para nada. Si aman al Señor, guardaremos sus preceptos, y si los obedecemos, permaneceremos en su amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Por qué obedezco? Porque amo. ¿Qué está en el fundamento de la obediencia mía? El amor a Jesucristo. ¿Por qué obedeces? Porque amo a Jesús, porque amo al Señor. Por supuesto que muchas veces la obediencia tendrá el matiz de sacrificio, como lo he dicho de la pobreza. Y muchas veces la obediencia supondrá el experimentar el misterio de la cruz y del abandono. Igual que muchas veces los planes de Dios nos resultan incomprensibles, a veces mucho más incomprensibles nos pueden parecer los planes de los superiores. Pero en medio de esa incomprensión, misteriosamente, estoy colaborando con Jesucristo, que es lo que a mí me interesa. Porque en el fondo lo que está quedando crucificado es el hombre viejo. Está quedando crucificado la palabra más maldita para nosotros en la vida espiritual son 2 letras, la Y y la O. De mi vida espiritual, yo soy el problema. Nadie tiene la culpa. Solo yo soy responsable, solo yo tengo la culpa de lo que me pasa. Es morir al yo, es morir a la soberbia, al egocentrismo, a la vanidad de creerme lo que no soy. Por eso, si la caridad es la virtud principal y la única que tiene virtualidad de fin, a diferencia de todas las demás que no son más que un medio, así nosotros descubriremos en la obediencia el camino que nos va a llevar al cielo. Nosotros precisamente como sacerdote estamos tratando de que la gente a la que servimos, a la que pastoreamos, pase de la desobediencia del pecado a la obediencia de la gracia, la obediencia del amor. Esa es toda la tarea nuestra. ¿Cómo la voy a realizar si yo soy el primero que vivo en contradicción con lo que predico? ¿Cómo voy a poder anunciar esto a mis feligreses que no tienen ni remotamente la formación que tengo yo? ¿Cómo les voy a ayudar a estos pobres? Cuando te vienen los casados y te cuentan unos problemas complicadísimos, que te preguntan en una confesión si deben dejar a su marido o deben dejar a su mujer, ¿tú qué les vas a decir? ¿Les vas a decir que carguen con la cruz que tú no estás dispuesto a cargar? ¿Les vas a decir que sean fieles a quien tú no estás dispuesto a ser fiel? ¿Les vas a decir que sean obedientes cuando tú y yo nos negamos a obedecer? Tenemos en nuestras manos la suerte eterna de muchas personas. Y la gente va a venir a ustedes y les va a hacer preguntas muy difíciles, muy complicadas. Yo recuerdo, por ejemplo, una señora creyente, practicante, casada con un hombre que odiaba la religión
de principios morales muy, muy sólidos, y ella, la que iba a misa los domingos, la que era practicante, la que tenía cierta vida de oración, ella le fue infiel a su marido. Su marido que no era creyente, es más, que aborrecía la iglesia. Y me pregunta, se arrepiente, pide perdón a Dios, quiere empezar de nuevo, quiere empezar muy adolorida y muy compungida, una persona que lloró muchas lágrimas de arrepentimiento por el pecado cometido. Bueno, pues tú estás ahí como sacerdote para levantarla. Esa es la parte fácil. Pero me pregunta, ¿usted cree que se lo debo de contar a mi marido? Y le digo, si se lo cuentas, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues que esta misma noche nos separamos. Y quienes lo van a pagar son nuestros hijos, que no tienen ni idea de lo que yo he hecho. O sea, nadie sabe en mi casa que yo he sido infiel. Solo lo sabe usted porque se lo he dicho en confesión. ¿Tú qué le dices? ¿Que se lo digo o que no se lo digo? No me contesten porque es un retiro en silencio, pero piensen. Porque esas son las decisiones que ustedes van a tomar. ¿Y saben lo que es peor o mejor? Que lo que yo le dijera a esa señora, ella me iba a obedecer, porque se fiaba de mí. Y la gente se va a fiar de ti, y la gente te va a obedecer, porque va a confiar en tu palabra y en tu consejo. En situaciones dramáticas, que lo que tú aconsejes puede salvar o condenar a toda una familia. Pues no es tan fácil, ¿verdad? Y así de veces. Cosas muy difíciles. Pero estoy seguro que este pueblo, como tantos pueblos de Hispanoamérica, son gente muy religiosa, con todas sus pobrezas. Y gente que tiene un gran respeto a los sacerdotes en general, ¿no? Y la gente te va a preguntar, ¿por qué te pregunta? Porque confía en ti. La gente te va a preguntar. Pero piensa bien lo que vas a decirle a esa persona que te va a obedecer, a ti y a mí, que nos cuesta tanto la obediencia. Yo amo a Jesucristo, porque al final nuestro problema es un problema de amor. Yo amo a Jesucristo suficientemente como para estar dispuesto a obedecer radicalmente, incondicionalmente. ¿O mi obediencia tiene muchos peros? Ahora, como digo, aquí no se trata de obedecer como soldaditos a un capitán. Aquí se trata de que somos colaboradores. Así nos llama el ritual de órdenes, el pontifical romano. Dice, son los colaboradores más estrechos del obispo. Yo de verdad entiendo la obediencia como una tarea de colaboración con el obispo. De verdad entiendo mi relación con él, o él que se dedique a lo suyo, yo me dedico a lo mío, y como se dice en mi tierra, de la mula y el prior, cuanto más lejos mejor. O no, yo soy una persona que oro por el obispo, intercedo por el obispo, alcanzo gracia para el obispo, ofrezco la misa por el obispo durante el tiempo ordinario. Son 33 o 34 semanas, me parece más o menos. Se permite en muchas ocasiones las misas votivas, ¿sí o no? ¿Con qué frecuencia los sacerdotes ofrecemos la misa votiva por el Papa o la misa votiva por el obispo? Anda, y que le zurfan. Que se arregle como pueda, para eso le hicieron al obispo, porque... No. Ahora, si yo no estoy orando por él, si yo no estoy alcanzándole gracias, ¿con qué derecho desobedezco? ¿Con qué derecho le critico? Si yo no he contribuido nada. A mí me parece que sería muy bonito
que ya en el seminario seguro que lo hacen, se insista mucho en la importancia de orar por él. Sea el que sea, pero si son ustedes jovencísimos, si el que tienen ahora va a ser uno y van a ver a 10 más, o 5 más, o lo que sea. Mucha más estabilidad tiene el clero en una diócesis que el obispo, que normalmente no es ni de aquí. Son personas que están de paso, eso es un signo sacramental. Por eso, junto a orar por el obispo, interceder por el obispo, reparar por el obispo, alcanzarle gracia al obispo, ofrecer la misa por el obispo, también está el sugerir al obispo. Hay muchos sacerdotes que les da completamente igual, que gobierne la diócesis él solo. Oye, ¿a ti nunca se te ha ocurrido una idea buena? ¿A ti nunca se te ha ocurrido tomarte la molestia de ofrecerle un consejo, una sugerencia al obispo? Mire, monseñor, a mí me parece que hay este problema y yo lo que veo es esto y esto. Luego, que haga lo que quiera con lo que tú le sugieres. Ahora, eres una persona que te estás tomando en serio. Eso no es un pero a la obediencia. Es expresión de tu obediencia. Porque si eres su colaborador, el colaborador no es una persona que de repente cae en estado catatónico y se queda mudo. Yo no colaboro siendo una persona muda. Dios me ha dado inteligencia y cerebro y unas luces y unas gracias que a lo mejor él no tiene. Pues, ¿hasta qué punto estamos colaborando con el obispo? Vamos a ser colaboradores del obispo. A lo mejor tú estás viendo una serie de problemas y a ti se te ocurren una serie de soluciones. Él, que tiene mucha más información que tú, eso lo tendrá en cuenta en el contexto de muchas cosas que tú no sabes. Porque frente a problemas que nosotros sabemos, por ejemplo, de la diócesis, es sorprendente, y esto lo he descubierto después de muchos años, cómo los obispos tienen muchísima más información que nosotros. Sí, tú me has contado esto, pero lo que tú no sabes es, tú me has contado A, B y C, pero es que lo que no sabes tú es la J, la P y la V, que él sí sabe. Y hay muchos otros factores que tienes que ver ahí cómo tú equilibras. Y es muy complicado. Entonces, la importancia de todo esto, pero sentirme colaborador del obispo, con todo lo que supone, por supuesto, de respeto, y al final, pues, al final está acatar lo que él te diga y hacer lo que él te mande. Pero no es, bueno, que él hable, que él mande, y yo obedezco, ya colorín. No es así. Tiene que mediar muchísima oración y muchísima capacidad de intercesión. Dicho de otra manera, no se obedece si no se ama. La obediencia no consiste en hacer lo que me digan. La obediencia consiste en amar a la persona con la que colaboro y a la que obedezco. ¿Por qué? Pues porque esta persona es un signo de Jesucristo. Porque Jesucristo me está hablando por esta persona. Yo tuve un accidente en África en el mes de enero del año 22. Iba en una moto, yo de pasajero, me llevaba un seminarista por un senderito de la selva, yo con una mochila muy pesada con todas las cosas para celebrar misa. Se me había dañado el vehículo, todoterreno, íbamos en una moto. Vimos un bache terrible, me destrocé 3 vértebras, quedé prácticamente inválido en medio de la selva, sin electricidad, sin nada. Consiguieron sacarme de ahí completamente groggy, a base de anestesia y de calmantes y de analgésicos. Me subieron en una avioneta rusa de un piloto que parecía borracho, que aterrizó en una pista de tierra. De ahí conseguí llegar a la capital, que era Yuba. De Yuba conseguí volar hasta el Cairo, en Egipto. Y ahí llegué a Madrid, y del aeropuerto de Barajas de Madrid a un quirófano. Así fue. Me operan y me dice el obispo, bueno, ¿qué tal? La operación salió muy bien. Y me dice, oye, quietecito, un año. Le digo, sí. Yo, de estar la semana anterior siendo párroco feliz de 2 parroquias con unas cuantas comunidades en la selva, a de repente, quietecito, un año. Justo se cumplía en el 22
mis 40 años de ordenación. Dijo, pues muy bien. Dice, y además no te quiero ni por aquí ni por Madrid porque te conoce muchísima gente, te van a estar llamando un montón de cosas, no vas a saber decir que no. El obispo además era íntimo amigo mío en el seminario, o sea, me conocía muy bien. Y le digo, ¿y qué le parece si nosotros habíamos estudiado con muchísimos seminaristas mexicanos? ¿Y si me voy a México y me encierro ahí en una parroquia de los que estuvieron en el seminario también con él, que también era seminarista con ellos? Me parece maravilloso. Pues llamé a algunos de ellos, me dijo, mira, vente a este sitio, me llevaron al estado de Guanajuato, en un pueblo que no era muy grande, yo estuve un año entero, esto ha sido el 22-23, celebrando una misa, durmiendo, leyendo y estudiando y rezando. Un año entero. Yo muy chiqui así de la obediencia tal cual, como me dijo un año, y un año suelen ser 365 días, pues cuando llegó el día literalmente 365, le llamo al arzobispo desde México. Bueno, monseñor, yo todavía con nombramiento de párroco en África. Y el obispo de África llamándome desesperado que cuando vienes. Porque he puesto un sacerdote joven que te está supliendo, que además me llamaba para preguntarme si tenía que cambiar el catequista o no, imagínense, de África a México. Lo preguntaba todo, el pobrecillo, pues está recién ordenado. Y yo, como el mando de la tele, dirigiendo 2 parroquias de África desde una casa curial en un pueblo de México. Los milagros del WhatsApp. Y le digo, bueno, y yo por supuesto llevaba ya los últimos 5 o 6 meses que me sentía perfectamente bien. Dijo un año, pues un año. Y le digo, bueno, que señor, que ya estoy preparado, que cuando me diga, pues ya me vuelvo a África. Y me dice, yo creo que es mejor que no vuelvas a África. Bueno, pero esto era yo en México, nada de, sí, hijo mío, te abrazo y quiero que apoyes tu angustiosa cabeza sobre mi pecho. Nada. Esto era así, tal cual, en frío. Digo, pues muy bien, ¿y qué quiere usted que haga? Dice, ¿y por qué no te quedas en México? Digo, bueno, yo así con un poco de ironía le digo, monseñor, es que México es muy grande. O sea, ¿a qué parte en concreto quiere usted que vaya? Me dice, pues no sé. El pobrecillo tampoco sabía nada de México. Imagínense, dos perdidos, el obispo perdido y el cura perdido. Y después me dice, no sé, pues busca una diócesis. Oye, tal cual, Busca, a ti te gusta estar con los pobres, te gusta la misión, pues busca una diócesis de esas donde tal. Pues muy bien. O sea, tampoco me dijo, quiero que vayas al sitio tal, a la parroquia tal, en el pico del monte tal. No, dice, busca. Me puse a buscar. Lo primero que hice fue comprarme un mapa de México, porque no sabía nada de la geografía. Y empecé a preguntar a todos mis amigos, algunos de los cuales ya por mi pelo blanco son obispos mexicanos, y les pregunté, y obviamente, pues diócesis pobres, imagínense, en México, ¿no? Pero siempre se repetía la palabra TLAPA, Tlapi, Estado de Guerrero. Lo pueden buscar en Google. Yo, mira, busca por el mapa. ¿Dónde estará este bendito sitio? Ya me dijeron el Estado. Oye, pues ni con el Estado era capaz de dar, porque es que era microscópica la palabra. O sea, una diócesis, vamos, miserable no es ni la palabra. Pues llamé al obispo, hice una cita con él y le dije, me ha pasado esto, usted no me conoce de nada, vengo aquí, me fui con un sacerdote mexicano para que me presentara por lo menos, y le digo, mire, me ha pasado esto, yo me siento perfectamente bien, el obispo no quiere que vuelva a África, porque piensa que a lo mejor por mi edad o por mi salud o si me vuelve a pasar algo, lo que sea. Si usted tiene un trocito de su diócesis, esto es literal, al que nadie quiere ir, al que usted no tiene a quién mandar y que no tiene sacerdote ni está evangelizado, yo me ofrezco. Miren, queridos hermanos, me miró que se le caían los ojos de la cara como 2 yoyos. Dice, pero ¿este personaje de dónde ha salido? Y me dice, mira, yo no sé si es de verdad, pues no te conozco de nada lo que me estás diciendo, pero si es verdad, tengo un municipio que se llama Cochoapa el Grande, que lo pueden buscar en Google cuando les den los teléfonos,
y yo ese lo divido por la mitad, los padres combonianos, que ustedes conocen, la congregación de los misioneros, que creo que además también los han tenido por aquí, ¿no?, de padres combonianos, esto están atendiendo, es imposible que atiendan el territorio que tienen, lo dividimos en dos, elegimos uno de esos pueblos que te van a tocar a ti como nueva sede de una nueva parroquia y creamos una nueva parroquia. Y allí me fui solo, con un GPS, con un mapa y la camioneta de la panadería del seminario. No se lo pierdan, no tenía ni carro. Los seminaristas que pasan tanto hambre tienen una pequeña fábrica de pan y fabrican pan y venden pan para poder subsistir y pagar los gastos del seminario. Lo que pedí al rector, que además de rector era vicario general, que me prestaba la camioneta y para allá que me fui. Cuando yo llegué al pueblo, bajé la ventanilla y a la primera señora que pasó le dije: oiga, esto es Arroyo Prieto, porque yo no sabía ni dónde estaba. Sí, esto es Arroyo Prieto. Y digo, pues esto es, este es el sitio. Estaba ahí entre montañas, 2.000, casi 3.000 y pico metros. Y ahí empecé. Y ahí estoy desde la Semana Santa del 2-23. Es que es así. No saben lo fácil que es colaborar con un obispo así. Eso sí, me paso la vida dándole ideas, Casi siempre no me hace ni caso, pero yo, que soy muy tenaz y perseverante, pues sigue dándole otras ideas. Y cuando quiere, pues bien, y cuando no, pues también, y tan felices, y tan ricamente. Pero yo estoy ahí para colaborar con un obispo, mandado por el mío. Yo tengo buenísima relación, gracias a Dios, con mi obispo y con todos sus predecesores. Le cuento todo lo que estoy haciendo y le pido su consejo y su ayuda y su oración y nada más. Ahora se trata de una tarea de colaboración, de una radical disponibilidad para el reino. Cuando la gente me pregunta: ¿pero usted cuánto tiempo se va a quedar ahí? Pero si el otro día me cambiaron de África a México porque me iba en una moto. ¿Pero tú te crees que la vida se programa así de aquí para 5 años? Si uno no tiene ni idea de lo que debe estar la semana que viene. ¿Vas feliz y contento? Yo iba con un seminarista que se llama George, todavía lo recuerdo. George nunca se enteró ni del bache. Y iba en su moto, y como ¡pum! Yo me rompí y George iba feliz y contento con su moto. Tan pancho. Le digo: George, que me he roto las vértebras. Esa es la vida de la colaboración con Jesucristo. Y así es como se saca adelante el reino. Yo lo único que le puedo dar es mi pequeñísimo testimonio, que es muy gozoso y además es maravilloso porque está expuesto a toda clase de sorpresas de nuestro Señor Jesucristo, en vez del aburrimiento de todo lo que se nos va ocurriendo a nosotros mismos. ¿Qué iba a saber yo que a mi edad iba a ir a dar con mis huesos? Imagínense que me encuentro con sacerdotes a los que no había visto en casi 50 años, porque habían estudiado conmigo en el seminario en los años 70 y me los encuentro en el 2023. Y seguían siendo, por cierto, mis amigos del alma, a quienes no había visto en siglos. Eso sí, me parecía que estaban todos tan viejos que me fui a mirar al espejo y decir: estaré yo igual de mal que ellos. Entonces, dense cuenta la maravilla que es la tarea de colaborar. Ahora, eso sí, si tú no estás dispuesto a obedecer, no te atribuyas el derecho de mandar. Porque no puede ejercer autoridad el que no está dispuesto a ejercer obediencia. Este es el misterio de María, es el misterio de los apóstoles, es el misterio de los santos, de los hombres y mujeres que se han fiado de que Jesucristo es el Señor de sus vidas y que actúa en nosotros por causas segundas con la colaboración de una especie sacramental que es un signo visible de la persona invisible que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo y que es la voluntad del Padre.